Profesor, Sí, dígame. ya lo mencionó, pero yo no estaba. ¿Qué va a pasar con lo del laboratorio del día viernes? Ok, para los que, bueno, desafortunadamente por esta situación, se van a recorrer hasta el próximo viernes. De esta semana van a entrar los que correspondían del listado del 16 al 30. ¿De acuerdo? Ah, vale, sí, ya. Vale, sí, está bien. O sea, es decir que los que nos tocaba este viernes que acaba de pasar, vamos a entrar ahora este viernes que viene. No, ¿De esta semana? no. Recuerden que el listado era del 1 al 15, salvo en el caso de los que habíamos comentado que querían cambiar lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, este grupo, pues debido a mi situación ya no pudimos entrar este viernes, se tendrá que pasar hasta dentro de 15 días. Del 1 al 15 va a ser la siguiente semana, ¿verdad, profesor? Así es, esta semana, este viernes, les tocaría de esta semana del 16 al 30, el listado del 16 al 30. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, entonces nosotros que del 1 al 16 ya la próxima semana. Así Ya, es. ya entendí. ¿Sí? De acuerdo, gracias, profesor. Muy bien. Sin embargo, no han de olvidar que a pesar de que no están de forma presencial, se va a dejar una actividad en línea, que tendrán que terminarla dentro de ese tiempo. Sí, está bien, profe. ¿Ves? Muy bien. De todos modos, les voy a recordar el listado del que se tienen que presentar el día viernes, el día jueves. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. ¿Me indican si se ve la imagen? Sí, sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Tenemos este circuito donde tenemos que aplicar lo que se le conoce como fuente aparente. ¿Sí? La fuente aparente, más que nada, es colocar simbólicamente un rombo, ya sea tensión o corriente, para indicar que en alguna rama del circuito vas a aplicar el divisor correspondiente, ya sea de tensión o de corriente. Y va a depender mucho de cómo se encuentran en conexión esos elementos resistivos. ¿Sí? Si están en conexión serie y se conoce el voltaje en esa pequeña rama donde se encuentra esa serie, yo puedo aplicar el divisor de tensión. Por otro lado, si yo tengo un circuito paralelo donde los elementos resistivos se encuentran en este tipo de conexión y estén conectados en serie a otro elemento donde circula una corriente, entonces puedo aplicar el divisor de corriente. Cabe mencionar que los divisores de tensión y divisores de corriente se pueden aplicar n cantidad de veces dentro de un circuito, siempre y cuando cumplan con la estructura. ¿Sí? En este caso me voy a apoyar en el simulador del multisim. Y tenemos que recordar las dos características eléctricas importantes de un circuito. La primera de ellas, sabemos que la tensión eléctrica en cada uno de sus componentes es la misma. La segunda, que la intensidad eléctrica que pase a través de un componente en conexión serie es la misma. ¿Sí? Y en base a estas dos características eléctricas, nosotros podemos saber cuándo aplicar el divisor de tensión y cuándo aplicar el divisor de corriente. ¿Me indican, por favor, si se ve el simulador? Sí, profe. Muy bien. Lo que tenemos aquí son dos voltmetros. El voltmetro llamado U1 y el voltmetro llamado U3. Tenemos en este caso una fuente de tensión de 12 volts. Tenemos la asignación de cada resistor. Tengo a R1 con 1 kilo ohm, R2 con 1 kilo ohm, R3 con 1 kilo ohm, R7 con 1 kilo ohm y R8 con 1 kilo ohm. ¿Sí? Si en este momento no estuvieran simplemente estos dos elementos, ¿sí? Puedo dar un vistazo de cómo se encuentra.
recordemos que en este caso los puntos para poder analizar un circuito siempre partimos de la fuente de alimentación y he de suponer que aquí tengo mi terminal A y aquí tengo mi terminal B. Entonces, R7 con R8, ¿cómo se encuentran en conexión? En serie. En serie. serie. Hacemos la equivalencia de esa serie y ¿cómo quedaría con R3? En paralelo. En paralelo. En paralelo. Y obtenemos una equivalencia. ¿Sí? Cuando ya obtenemos esa equivalencia, prácticamente ya lo que viene siendo, voy a quitar, digamos, una suposición, ¿sí? Me quedarían nada más estos dos elementos, ¿sí? R2 junto con la equivalencia que aquí hubiera sido RB, ¿de acuerdo? Ahora, R2 con R3 que están en serie, ¿cómo se encuentran conectados con R1 y con la fuente de alimentación? En paralelo. En paralelo. De tal forma que el voltaje de R1, ¿cuánto valdría? 12 volts. 12 volts. La equivalencia de la serie, ¿cuánto también valdría? 12 volts. 12 volts. Sin embargo, si recuerdo cómo estaba esa serie, puedo aquí aplicar el primer divisor de tensión, sabiendo que el voltaje que están aquí de estos 12 también llegan exactamente para R2 y en este caso observando como si fuera R3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Sí. Luego aplicaría, nuevamente encuentro el voltaje en R3. Cuando yo haga esto, no he de olvidar que la conexión de esta tensión implicaba dos elementos R7 y R8 en conexión serie. Nuevamente, cuando encuentre el voltaje en R3, automáticamente tengo el voltaje ¿para quién? Para R7 y R8. R8. Y nuevamente puedo aplicar el divisor ¿de qué? Divisor de tensión. El divisor de tensión, de tal forma que cumple la característica de que tengo dos elementos en conexión serie y conectados a una fuente de voltaje, pero no desde el punto de vista conectado directamente a la fuente, sino directamente a que reconozco o a que yo sé cuánta tensión existen entre los dos elementos. ¿Sí? Y en este caso, pues una forma de visualizarlo es a través de los voltmetros, conectados siempre en paralelo a esos elementos. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Hacemos la simulación y vamos a ver cuánta tensión tenemos en cada elemento. ¿Cuánta tensión hay? 12 y 6. 12 y 6. ¿Ok? Entonces, ¿tendría 12 volts? Pues es claro porque sé que están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje de que llega aquí es R2 con R3. Pero recordemos que R3 todos modos dependía ¿de quién? De R7 y R8. Recordemos que no vamos a poder aplicar el divisor de tensión hasta que primero no esté totalmente en serie ¿quién? R2 y R3. Bueno, en este caso, en serie los resistores. Mientras no pongamos, en este caso, R3 no podemos decir que está en serie, porque primero está en paralelo ¿con quién? Con algo que está en serie. Hago la reducción hasta encontrar el equivalente y hasta que se cumpla la condición de que los resistores estén en serie, entonces sí ya puedo aplicar el divisor de tensión. Me voy a ir a la parte de lo que viene siendo me indican cuando se vea, por favor. Ya, profesor. Muy Ya, bien. profe. Me indican, por favor, si se ve claramente los elementos. Sí, profe. Sí, profe, se ven claro. Muy bien. Entonces, podemos decir que vamos a encontrar una equivalencia.
Vamos a redibujar un poco el circuito. Decimos que R7 con R8 se unen para encontrar una resistencia llamada RA. Y en este caso, pues sabemos que es la suma de R7 más ¿quién? ¿Por qué borrarlo así? R8. Sí, pero aquí tengo un problema con el Word. No sé por qué ahora se queda pasmado. Permítame, vamos a ver si lo podemos hacer en Paint. Indican si se ve Paint, por favor. Sí, profe, se ve Paint. Muy bien. Entonces teníamos que RA es igual a R7 con más R8. Hacemos sustitución, pues prácticamente ¿cuánto nos da en resistencia? 2 kilo. 2 kilo ohms, ok. Ah, sí. Esa RA de 2 kilo ohms, ¿cómo se encuentra con R3? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Ok, hacemos el paralelo de la resistencia RB. Aquí hay dos formas de empezar a trabajar a RB. Sabemos que es un paralelo que es de R3 en paralelo con RA. ¿Sí? Entonces, podría ser el inverso del inverso de R3 más el inverso de RA. O podemos ocupar en ese caso, otra fórmula rápida que ya se ha explicado en su momento. R3 por RA entre R3 más RA. No sé si esté bien así. Hacemos sustituciones. ¿Cuánto nos daría? A 1. Kilo ohm. 1 kilo. Cuando ya encuentre eso, entonces me queda lo que viene siendo R2 en serie con RB. Y ya sabemos que está en paralelo con R1 y en paralelo con B1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por lo tanto, el voltaje que tendría para R2 y RB, ¿de cuánto valdría? De 2 kilo. De 12, ¿no? 12 volts. El Perdón. voltaje. ¿Sí? Entonces, en apariencia, yo podría decir que aquí pongo mi fuente aparente. Que son 12 volts. Por lo tanto, es como si nada más estuvieran viendo la fuente de tensión en serie con los dos resistores. Y ya podemos aplicar el divisor de ¿qué?
Divisor de tensión. El divisor de tensión, ¿sí? Entonces, como pueden observar, no era necesario que tuviera que reducir todo el circuito. Solamente cuando ya vi que cumplió la característica de conexión de los resistores en serie y en paralelo con una fuente de tensión, aunque esa tensión, debido a que es una conexión paralela, sabemos que es la misma en cada uno de los puntos o en cada uno de los elementos. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Ok, por favor, encuentren el voltaje para RB, aplicando el divisor de tensión. Recordemos en este caso la fórmula, el voltaje en la resistencia X es igual al voltaje el voltaje total por la resistencia Rx entre la resistencia total. Entonces, el voltaje en RB serían los 12 volts por 1 kilo ohm entre 2 kilo ohms. ¿Por qué no se tomó en cuenta R1? Porque recordemos que el divisor de tensión solamente aplica donde se está aplicando la conexión serie. ¿Cuánto Perdón, nos da? profe, ahí en la resistencia total no se aplica la equivalencia entre entre RB, perdón, y R2. Ajá. Quedaría sobre 3 kilo ohms, ¿no? No, porque ¿cuánto era el valor de RB? Ah, cierto, es uno. Recordemos que aquí quedó la equivalencia llamada RB para que yo pudiera aplicar el divisor de tensión. Antes de eso no lo puedo hacer porque no estaba todavía la conexión en serie. Tenía que eliminar o reducir, en este caso, esta rama. No sé si me di a comprender ahí. Quedarían 6 volts, ¿no? En RB. Exacto. Quedarían 6 volts en RB. Entonces tenemos 6 volts. Eso es lo que dio el voltaje en RB. Recuerden que siempre primero cuando connotamos decimos el parámetro y luego es necesario que en su índice se indique el elemento que estoy trabajando. Entonces ya cuando encuentro que el voltaje de este elemento es de 6 volts, automáticamente ese mismo voltaje que va a ser para ¿quién? Para R7 y R ¿qué? R8. R8. Entonces, nuevamente aplico la fuente aparente. Aparentemente, en este punto, va a aparecer en color rojo, existe una tensión ¿de cuánto? De 6 volts. Porque esta equivalencia de RA con R3 estaban en conexión ¿qué? Paralelo. ¿Y cuál es la principal característica de un circuito paralelo? Que el voltaje es el mismo en sus El voltaje componentes. es el mismo. Entonces, cuando encontramos el voltaje en la resistencia RB, automáticamente encontramos el valor para el voltaje para R3 y la equivalencia para RA. Pero si observo nuevamente a RA, ¿cómo se encuentra en conexión? En serie. En serie. Y nuevamente puedo aplicar el divisor ¿de qué? De tensión. De tensión. Vamos a suponer que quiero voltaje en R7. Nuevamente sería el voltaje total o la resistencia 7 entre la resistencia total. ¿Cuánto vale el voltaje total?
6 volts. 6 volts. Por la resistencia 7, que es 1 kilo ohm. Por, en este caso, perdón, entre la resistencia total. Pero sabemos que no es la resistencia total del circuito, sino específicamente de la rama donde estamos aplicando el divisor, donde se encuentran los elementos en conexión serie. ¿Cuánto vale esa resistencia total? 2 Dos. 2 kilo kilo ohms. ¿Y cuánto nos daría? a 3 kilo ohms. El resultado. 3 volts en 3 volts. A 3 Sí. volts, perdón, sí, sí. ¿Sí? Habría 3 volts para R7 y otros 3 volts para R8. Una forma muy simpática de ver esto es porque como ambos resistores son del mismo valor, sabemos que la tensión tiende a dividirse en igual cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda el cómo se aplica el concepto de fuente aparente dentro de una red eléctrica? No, profe. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a ver el otro en el simulador, otro ejemplo. Ustedes me indican si se ve, por favor. Sí se ve, profe. Muy bien. En este caso tenemos aquí ahora el siguiente caso. Tenemos que R9 y R10, ¿cómo están en conexión? En paralelo. En paralelo. ¿Sí? Ese a su vez, o esta equivalencia, ¿cómo estaría con R6? ¿En serio, profe? En serie, ¿correcto? Y la equivalencia, digamos, RB con R5, Paralelo. paralelo, ¿correcto? Y después, esa equivalencia, ¿cómo estaría con R4? Profe, en serio. En serie, ¿sí? Entonces, de tal forma que debido a que al final queda en una conexión serie y yo observo que quedo conectada a una fuente de corriente. En este caso, recordemos las características de un circuito en conexión serie. ¿Cuál es su principal característica? El La corriente. nodo. Que la corriente en un circuito serie, ¿cómo es? Es la misma en todos sus Es componentes. la misma en todos sus componentes. Entonces, este amper corre por R4. Llega a este punto, pero recordemos que este punto se trataba de una conexión paralela. ¿Sí? Entonces tengo dos elementos en paralelo conectados en serie a una fuente de corriente, aunque ya no tengo necesidad de tocar a quién. A R4. A R4. ¿Ok? Cuando yo encuentro la equivalencia en R6, cuando ya sé la corriente que circula por esta equivalencia, llegamos RB, ¿sí? Nuevamente recordemos que está en una conexión serie, pero me doy cuenta que más abajo había dos elementos que estaban en paralelo. Sin embargo, la corriente que circula por esta rama, que es 0.33, va a ser la nueva fuente aparente para el resistor de R9 con R ¿qué? R10. Con R10, ¿sí? Si observamos, aquí tenemos 1 amper y aquí va a ser una corriente en esta rama de 0.33 amperes. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, todo bien. Ok, vamos a calcularlo como se debe. Vamos a nuevamente ya recurrir al Paint, creo que es más fácil, aunque no me gusta, es más latoso con su lápiz. Muy bien, este es nuestro circuito. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok.
Primero hagamos la equivalencia de R9 con R10. Que en este caso está en una conexión tipo paralela. paralelo. Entonces, R10 y va a ser RA. Muy bien. Quedaría 1 kilo. Ok, quedaría 1 kilo. ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Esta equivalencia RA, ¿cómo se encuentra con R6? En serie. En serio. Ok. ¿Cuánto nos daría la equivalencia en este caso de RB? 2 kilo. 2 kilo ohms. Ya está. Esa RB con R5, ¿cómo quedan? Paralelo. Paralelo. Entonces, eso significa que lo que estoy observando es lo siguiente. Voy aquí poner un poco. Aquí lo voy a poner. Tendría a R5 en paralelo con RB. Y nuevamente aplico el concepto de fuente aparente. Porque sé que en este punto, me indican si se ve el círculo en rojo, Sí, profe, en el nodo. ¿cuánta corriente está llegando por hacia ese nodo? 1 ampere. 1 ampere, debido a que está en conexión serie con el resistor R4. Entonces, el concepto es que simplemente pongo aquí mi fuente aparente, igual sigue siendo un rombo, aunque la flecha es más rellena, o más gordita, por así decirlo, perdón. Digo que Paint es un poquito más latoso para dibujar. Entonces aquí tendríamos 1 ampere. Y ya podemos aplicar el concepto de divisor de ¿qué? De corriente. De corriente. Vamos a encontrar la corriente que circula para RB. Aplicando el divisor. Recordemos la fórmula. La corriente en la resistencia Rx es igual a la corriente total por la resistencia total del paralelo entre la resistencia Rx. Sí, entre la resistencia Rx. Entonces tenemos, consiguiente, la corriente en RB es igual a la corriente total, que es 1 ampere, por la resistencia total del paralelo. ¿Cuánto valdría la resistencia de ese paralelo? $1.66. 0.66, ¿no? No sé, es un paralelo de 1 kilo con 2 kilos. Recordemos que en este caso podemos aplicar el inverso. Más 1 sobre 2 kilo ohms. ¿Cuánto da? .666, profe. Ok. Kilo ohms, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. .666 kilo ohms. ¿Sí? Recordemos que en un circuito paralelo el valor resistivo o el equivalente que se espere es menor que la menor que se encuentra dentro de la conexión. Entonces, si yo sé que 1 kilo es el menor valor que se encuentra dentro de la conexión, por lo tanto el resultado debe ser menor a 1 kilo ohm. ¿Estamos?
Muy bien, entre la resistencia RB que vale 2 kiloohms. ¿Cuánto nos da? Punto 333 amperes. 0.333 3 amperes. Y ya encontré la corriente que circula por RB. ¿Sí? Pero me doy cuenta que RB, a final de cuentas, ¿de qué estaba conectado? A un resistor R6 que estaba en serie con dos elementos que estaban en paralelo, R9 y R10. Entonces, la corriente que circula por R6, ¿cuánto vale? ¿0 punto qué? $33 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Y es la misma que voy a llegar a este punto. Y nuevamente se va a dividir en dos partes debido a que está en una conexión de tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. De tal forma que ahora va a tener que aplicarse nuevamente el divisor de ¿qué? De corriente. El divisor de corriente. Entonces, aplicamos nuevamente el divisor de corriente para esa equivalencia. Entonces, colocamos nuestra fuente aparente. Dentro de un diagrama nada más se tiene que dibujar en la conexión. Y yo lo pondría. Lo voy a poner en otro color. Verde, para que se distinga. Entonces, pondríamos aquí la fuente aparente, nuevamente. De 0.333 amperes. Y ahora lo voy a encontrar, digamos, para el resistor R10. ¿Sí? Entonces, la corriente en la resistencia R10 sería la corriente total, que en este caso ahora valdría 0.3333 por la resistencia total del paralelo, kiloohm, entre la resistencia que deseo localizarlo. En este caso, 2 kiloohms. ¿Cuánto nos daría? .166. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso ya queda claro cuándo se va aplicando la fuente aparente en el divisor de corriente. Sí, profe. Sí, ya queda claro. Muy bien. Si es así, entonces ahora sí, la próxima tarea que tendrán que hacer es precisamente las del libro de la página 31 de Ismael Benítez, la página 31, que empezamos aquí en este caso aplicando un divisor de voltaje. Solamente encontramos los voltajes que nos está indicando aquí, en este caso B2 y B4 para el ejercicio 1.13. Para el 1.14, ¿cuál nos está pidiendo? De la resistencia 3, ¿no? Y resistencia 1. Exacto. Donde ven las flechitas que son B1, B3, ahí son nos están pidiendo el voltaje en el resistor. Entonces, no es necesario calcular todos, lo hacen a través de los divisores de tensión y divisor de corriente. Pero recuerden, solamente se van a aplicar hasta que cumplan la condición en que los elementos resistivos estén en conexión tipo ¿qué? Del voltaje es en serie y en corrientes en paralelo, ¿no? ¿O me equivoco? Pero ¿cómo deben ¿Sí? estar los resistores? En serie. En serie. Hasta que se cumpla esa condición,
entonces podemos aplicar los divisores, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. En el ejercicio de la página número 32 es un divisor de corriente. Quiero que noten algo muy importante en el ejercicio 1.19. ¿Qué pasa con la fuente? ¿Dónde estamos acostumbradas a verlas? ¿O totalmente a la izquierda o totalmente a la qué? A la derecha. A la derecha. Sin embargo, esta fuente la pusieron en el centro. ¿Le afecta en algo que la hayan puesto en el centro? No. No. Yo puedo redibujar el circuito haciendo que esta fuente quede de lado, ya sea izquierdo o totalmente a la derecha. A final de cuentas, nunca se va a perder el punto del nodo de conexión de los elementos en un circuito paralelo. Ya sea que lo ponga antes o después, siguen perteneciendo al mismo nodo de conexión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces me piden aquí la corriente en R2, aquí me piden la corriente en R2 también nuevamente. Aquí está en términos de conductancia, importante. Recuerden que el libro, antes de empezar a proponer esos ejercicios, los problemas complementarios, vienen problemas resueltos similares a los que está solicitando. Vienen ejemplos. ¿Sí? Ese del término de conductancia viene un poco más para atrás. Aquí hay uno, el ejemplo 8. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Entonces, vienen ahí los ejemplos más o menos similares para que puedan resolver ese tipo de ejercicios. Y por último, están los últimos ejercicios que tienen que aplicar, ya sea un divisor de corriente o un divisor de voltaje. ¿Sí? Dependiendo de la conexión que tengan, cuándo les conviene hacer el divisor de tensión y cuándo les conviene hacer el divisor de corriente. Recuerden que el divisor de tensión lo vamos a aplicar cuando los elementos resistivos estén en conexión tipo ¿qué? Serie. Serie. Y cuando conozcamos el voltaje de esa rama de esa serie. Y vamos a aplicar un divisor de corriente cuando los elementos resistivos estén en Paralelo. paralelo. Y entonces ya podemos aplicar el divisor de corriente. ¿Sale? Profe, de acuerdo. Ok. Las fechas indican qué es lo que están solicitando. Y eso serían todo hasta este momento en tareas. Entonces serían las tareas de la página de la 31 a la 31 a la 33. ¿Vale? Está bien, profe. Voy a activar la tarea. ¿Estarían de acuerdo que es la tarea número 4? Sí, bueno, yo tengo como 5 tareas, pero porque la primera la conté de la investigación esa. Ujú.
Ujú. Muy bien. Lo voy a dejar hasta el día sábado, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, está bien. Sí, de acuerdo, profesor. Se cierre. Listo. Asignar. Bien, ya está. Veo que entregaron muy pocos en la conversión del delta estrella. Profe, una pregunta. Ujú. Ahorita conforme avanzan las clases, yo ya me di cuenta que en la conversión delta estrella tuve por ahí uno que otro error. Entonces, ¿no podría volver a entregarlo o algo así para corregir? Ya me di cuenta que estoy mal, o sea. Voy a habilitarlo nuevamente para fecha vencida el día domingo, pero será la última vez que hago este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Recuerden que parte de su calificación se la están jugando con con las tareas. Sí, profe, por eso, bueno, es que yo de hecho tenía planeado comentarle en el laboratorio, pero como ya no pudimos, aprovecho de una vez que sale el tema de las tareas. Ujú. Ya está. Gracias, profe. ¿De nada? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, de mi parte no. No, profe, No, ninguna profe, duda. tampoco. ¿Ninguna? No. Bien. Yo tengo una. Y dime, Yaret. De la página 30 de ahorita de la tarea, se tienen que hacer normal, ¿verdad? Porque no tienen las flechitas. Déjame Bueno, ver. las flechitas las empiezas desde la 31. Ah, no, perdón, era de la 31, ¿verdad? Página 31, ¿A la 32 y 33? 33. Deja, corrijo eso. Espérame. Y la parte de 31 al 33. Profe, Sí, ese libro está ahí en el Teams, ¿verdad? sí, aquí en su grupo. Recuerden, entramos a su grupo, vamos a archivos. ¿Sí? Y aquí está el problema de Benítez. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, voy a dejarlo como una parte de reflexión, lo siguiente que vamos a hacer. Permítanme.
Muy bien. ¿Me indican, por favor, si ven el circuito? Sí, profe, se ve el circuito. Sí, Sí, profe. se ve. Muy bien. Primero, ¿qué observan dentro de ese circuito? ¿Cuántas fuentes de alimentación tenemos? 2 Dos. Y no solamente de eso. Una de ellas es una fuente ¿de qué? de tensión y la otra de corriente. De tensión y otra de corriente. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm, cuando ya empezamos a tener este tipo de circuitos, o las redes pasivas son muy complejas para analizarlo, que es cuando vimos la conversión de delta estrella y de estrella delta, ¿sí? Ya no lo podemos analizar por la ley de Ohm. ¿Por qué? Para que yo pueda analizar con la ley de Ohm, lo primero que siempre tengo que hacer es apaciguar la red. ¿Qué significa apaciguar la red? Significa quitar la fuente de alimentación. Vamos a darle suprimir aquí. Y solamente dejar las puras terminales. Donde yo pongo mi terminal A y mi terminal B. Aquí pongo mi terminal A. Terminal B. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y a partir de ahí tratamos de reducir la red resistiva. Pero podemos reducir esta red resistiva en este caso, no está conectada a ninguna fuente de alimentación. En realidad lo que nos había explicado de que estamos viendo nada más una parte del circuito, no todo el circuito. Así es. Pero en este caso, a ver, quité la fuente. Yo pretendo empezar a trabajar con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que para que yo pueda hacer eso, primero tengo que reducir la red resistiva hasta encontrarlo con una resistencia equivalente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y de ahí ponemos la fuente y de esa manera podemos ya sea aplicar, encontrar el voltaje o la corriente, dependiendo de la fuente. Si no estuviera esta fuente de 1 ampere, pues simplemente decimos que R1 y R2 están en conexión tipo ¿qué? Serie. Serie, y podía aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente y el voltaje en esas fuentes. Sin embargo, a pesar de que yo quite la fuente, no dejo en mi red resistiva, no está apaciguada porque está conectado ¿a quién? A una fuente de corriente. A una fuente de corriente. Entonces, la ley de Ohm no me permite, en este caso, trabajar porque sigue conectado a la red una fuente de tensión. Y si yo lo quisiera analizar por el otro lado, ¿lo podría hacer? No. Porque ahora en la red resistiva, ¿quién está? La fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Entonces, la ley de Ohm dejó de ser operable para analizar este tipo de circuitos debido a su complejidad. Entonces va a entrar un nuevo método analítico para poder yo determinar la corriente y el voltaje que va a circular en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Y para eso voy a empezar a implementar algo que se le conoce como las leyes de Kirchhoff, que es el tema que vamos a tratar el día jueves. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Cuestión muy importante. Lo que nosotros veamos el día jueves va a depender mucho para que yo pueda analizar este tipo de circuitos con esa metodología.
porque resulta que las leyes de Kirchhoff hay dos formas de visualizarlo, pero tiene que ver el que determine en primera instancia si lo voy a analizar donde la mayoría de sus componentes van a estar por conexión serie o la mayoría de sus componentes van a estar por conexión paralelo. No puedo hacer una mezcolanza de ambos, es decir, no puedo decir que todo es serie y todo paralelo, serie paralelo, no. Tengo que definir específicamente si todos mis elementos van a ser por tipo serie o todos mis elementos por conexión tipo paralela. Para esto hay una parte que para la implementación de las leyes de Kirchhoff, primero tenemos que ver algo que se llama agrupación. Vamos a agrupar los elementos en un solo tipo de conexión y a partir de ahí vamos a definir primero una ecuación y de ahí vamos a empezar a definir cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Pero lo voy a dejar para el próximo jueves con más calma, ¿de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Va, profe. Muy bien. Ahí ya se ven lo de método de mallas y eso. Todavía no. Recuerden que el método de mallas y el método de nodos son métodos generales. De hecho, son derivación de las leyes de Kirchhoff. De hecho, la ley de Ohm es derivación de las leyes de Kirchhoff. En teoría, se dice que todo circuito se puede resolver con las leyes de Kirchhoff, sin excepción alguna. Todo circuito que esté a la mano se puede resolver con las leyes de Kirchhoff. Al igual se puede aplicar método de mallas, pero también va a depender nuevamente por la forma estructurada del circuito. Pero yo preferiría dejarlo en su momento cuando es posible aplicar el método general de nodos y cuando es, digamos que recomendable aplicar el método general de nodos. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a incrementar el número de ecuaciones y esto, pues, lógicamente nos va a llevar un poco más de tiempo en el análisis. No significa que no lo pueda resolver. Lo único que va a significar es que voy a realizar pasos de más. ¿Ok? Ok. Muy bien. Déjenme ver si para esta parte tengo algo que tienen que realizar antes o por lo menos tener a la mano. No, todavía no. Entonces, nos veríamos el día jueves para empezar a aplicar este nuevo tema que es las leyes de Kirchhoff. Voy a pasar lista de asistencia. Muy bien. Yo tengo la grabación.